¿Santo Domingo es peligro, caos y pobreza? ¿O eso es lo único que te mostraron? En el primer episodio vimos la cara más famosa, la que todos conocen. Hoy venimos a la que casi nadie enseña. Barrios modernos, transporte público, rascacielos y gente tranquila haciendo su vida. Y quédate hasta el final porque este recorrido me cambió por completo la forma de ver a los dominicanos. Guys y bros. ¿Qué pasa, boys? ¿Qué pasa, girls? Espero que estén bien. No era así saludo, ¿no? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo ultra feliz como cada vez que nos vemos. Hoy un poco más porque estoy en República Dominicana, en una de las partes más lujosas. Se llama Piantini esta zona. Se las recomiendo mucho por ahí si tienen familia, quieren venir a quedarse más tranqui, no estar en el ambiente de la zona colonial, que es como más fiestera y un poco más de todo. Lo que sí, qué calor que hace y cuánto ruidazón que hay. Pero está espectacular, realmente está muy linda. Y hoy vamos a probar el transporte público de República Dominicana, más bien de Santo Domingo, y mostrarles eso, ¿no? Unas cosas que no suelen mostrar en los videos, porque siempre se ve más que todo Punta Cana o la zona colonial en Santo Domingo, pero yo dije, vamos a mostrar la otra cara también, ¿no? De Santo Domingo, algo un poquito más moderno. Esto es Piantini, en el Distrito Nacional, uno de los barrios más modernos y cotizados de Santo Domingo. Para que te des una idea, acá viven alrededor de 10.000 personas, pero lo que lo hace gigante es lo que lo representa. Torres, oficinas, marcas y vida urbana a otro nivel. Y sí, también se nota en los precios. Es de las zonas con metro cuadrado más caro del país. En 1930, lo que hoy es Piantini era terreno de pastos y melazas. O sea, todo esto era usado para la ganadería. No fue hasta 1930 en que empezaron a trazarse caminos como este que luego sería la avenida Abraham Lincoln y a lotearse los terrenos. Los primeros pasos para la modernidad de esta zona. Iba caminando por Piantini y me crucé con Braylin. Le hice una pregunta simple y su respuesta me sorprendió. Ahí empecé a entender la felicidad del dominicano. ¿Cómo es tu nombre? Braylin. Estábamos acá paseando por aquí, veía que es como una zona un poco más moderna que la zona colonial, ¿no? Sí, realmente lo que pasa es que la zona colonial, como es colonial, tiene que tener estructura del pasado, porque ese es como quien dice el plus de la zona colonial. Claro, han mantenido la cultura. Claro, es la estructura colonial. ¿Te sentís orgulloso de ser dominicano? Claro, es el mejor país del mundo. Eso, ¿por qué? ¿Por qué el mejor? No, porque aquí somos todos alegres, contentos. Eso es verdad, ¿eh? Esa no si la podemos discutir. Lo peor, yo soy de Argentina, somos muy orgullosos, pero es verdad que ustedes son más alegres, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Qué tiene el dominicano que lo hace tan feliz? Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos mucha fe en Dios mayormente. Usted sabe que la Biblia dice que solo Dios hace al hombre feliz. Entonces, que el dominicano, al tener ese acercamiento hacia las cosas de Dios, siempre vive como feliz, a la fe. Sí, claro. De hecho, es la primera persona que respondió y es de las mejores respuestas, ¿eh? Sí, claro. Pues Dios primero, Dios primero. Ey, muchas gracias, que encima se paró, estaba yendo para trabajar. Gracias, hermano, ¿eh? Está bien, dale. Que tenga buen día. Me está matando el calor. ¿Cómo me trata? Me está asesinando. Nos vemos, brother. ¿Cómo te trata el calor? Y vengo de Argentina, que está a menos 15 grados, totalmente helado, y me vengo acá que me estoy derritiendo. Yo no sé cuánto hará, pero yo imagino que 120 grados. No sé, una locura, una locura. Qué vista hermosa, ¿no? Mirá lo que es eso, qué belleza. Igual algo que no me deja de maravillar del ser humano es imaginar que hace 100 años todo esto era pasto y campo y ahora está todo repleto de rascacielos. Ahí atrás hay unas canchas de tenis. ¿Cómo hace el ser humano? No me digan que no es una especie absolutamente maravillosa. En 100 años pasó de campo a lujo. Caminando por Santo Domingo me vino el poema de Pedro Mira a la cabeza. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Y sí, se siente. Porque acá, más que el sol, lo que ilumina es la gente. Estoy yendo a buscar el primer transporte público que vamos a probar de acá de República Dominicana. Y vamos a ver qué tal es. ¿Vos en tu país tenés buen transporte público, malo? Mirate el último video de la serie de México que se llama algo como Argentino Cínico venía a criticar a México, algo así. Donde hago todo una teoría de lo que para mí significa el transporte público para un país, para una ciudad. Es muy importante. Buscando el metro y pidiendo direcciones, me crucé con Natalie, una dominicana
dominicana trabajadora, tímida, pero con una energía hermosa. Me ayudó a encontrar la entrada del metro y al corazón de las dominicanas. Amigos, en busca del metro me encontré acá con una amiga que me está ayudando. ¿Cómo es su nombre? Natalie. Tremendos ojazos tiene, ¿o no? Déjenme en los comentarios, te hacemos ahí tic. ¿Cómo le explicarías a un extranjero cómo es el dominicano? Bien, alegre, contento, divertido, amable. Veo que me dicen mucho lo de alegre. ¿Por qué son tan alegres? Porque vos también estás con un sonrisón acá trabajando y todo, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hace tan feliz? Es que no nos sirve estar aburrido, ¿para qué? Es gran respuesta, de hecho, ¿no? Sencilla, pero muy buena. ¿Qué tal es el transporte público acá? Bien, es normal. ¿Está bien? ¿Vos te lo tomas? Está bien por mí por ahora porque lo tomo bien y me sale bien. ¿Lo usan la clase alta y todas las clases sociales acá? Sí. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Sobre eso era la teoría que tenía. Este barrio me sorprendió. Muy lujoso, mucho rascacielos, mucho centro comercial. ¿Es uno de los barrios más ricos de acá? Sí, perfecto. ¿Cómo describirías al habitante de Piantini? Ajá, un área para gente rica. Para gente rica. Acá viven los que pudientes, ¿no? Sí. Oh, ok. ¿Cómo se divierte la juventud acá? Bueno, que se divierten de todas maneras. De todas maneras. Salen, pasean, van a drines, discotecas, salen para playa, juegan en su casa, todo tiene su diversión. ¿Qué busca una dominicana en un hombre? Bueno, eso depende. La mayoría de dominicanas buscan, como por ejemplo, dinero, la otra busca amor, la otra busca respeto, así. Claro, hay variaciones, ¿no? Una de las últimas que entrevistamos me dijo, a mí lo que más me gusta son las transferencias. ¿Estás de acuerdo o no? No. Yo busco que me comprendan, que me quieran, que me respeten. Ojo ahí, ¿eh? Buena respuesta. Hey, bueno, un gustazo, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Se ven todos autazos acá, ¿no? El autito más humilde es uno que no me voy a poder comprar en la vida. Increíble, increíble. Como si se fijan, en todos los países, no importa si es chiquito, grande, del Caribe, de Centroamérica, México, en todos hay zonas donde hay gente muy pudiente en realidad, ¿no? Que obviamente es la minoría siempre, pero sorprende cómo hay tanto dinero en el mundo, o al menos a mí me sorprende, digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para estar jugando en esa liga, no? Soy el único que se lo pregunta así, ¿no? Soy muy ambicioso, muy... bueno, ¿qué le va más? Es la realidad. La verdad que fue un largo viaje hasta esta zona. Estoy transpirando como un campeón porque además de que hace mucho calor, llevo en la espalda más de 15 kilos. También llevo otro bolso más. Entonces, claro, obviamente estoy sudando como loco, pero no me arrepiento. La verdad que valió la pena conocer como esta otra cara de Santo Domingo, que es muy distinta a la zona colonial, ¿eh? Muy, muy distinta. En México armé una teoría simple. El transporte público no es solo para moverse, es un espejo de un país. Cuando funciona bien, no solo conecta barrios, conecta personas. Por unos minutos, ricos y pobres comparten el mismo espacio, se miran a la cara y la ciudad se siente más unida. Y ahí me quedó la pregunta: ¿cuánto de la felicidad de un lugar empieza en un vagón de un metro? Bueno, amigos, acabo de preguntar, me vine para cualquier lado, pero vamos a poder hacer lo que quería, que es tomarme el metro. Compré esta tarjeta que te viene con 2 boletos y sale 100 pesos dominicanos. ¿Qué vendrían a ser? ¿Cómo? Ahí lo vamos a poner el cambio. Está muy linda la estación de metro, es muy limpia, me sorprendí. Amigos, conseguimos entrar, pero me parece que es como la hora pico. Está llenazo. Ya estábamos muy llenos, pero sigue entrando más gente. No sé cómo consiguen hacer más espacio. Que se ríen. ¿Cómo se llama usted? Mercedes. Viaja todos los días, acá me cuenta. Se dan cuenta que hasta para filmar la tengo que filmar por ahí porque no hay más espacio. Pero está muy linda el metro, o sea, está bien mantenido, ¿no? Sí, tiene aire, lo que pasa es que está bien, no se siente. Pero tiene aire, sí, está fresquito, está muy bien. El metro de Santo Domingo arrancó en 2009 y hoy ya conecta la ciudad con 2 líneas que te cruzan de norte a sur y de este a oeste. El metro no es solo un transporte, es una arteria, una línea invisible que cose la ciudad por dentro, estación por estación, vida por vida. Así fue mi experiencia usándolo por primera vez camino al teleférico. Bueno, nos fuimos, bajamos, tremendo, bueno, una experiencia distinta,
Ahí está. Miren, después de que te bajas, tenés que subir por esa escalera y salís acá, que es la estación del teleférico. Por allá tenés la boletería, que están todas iguales, y ahí te podés comprar la tarjetita que les mostré al principio, que sirve también para el teleférico. Bueno, boys, les confieso que estoy un poquito nervioso, pero vamos a ver qué tal el teleférico. La verdad que ni sé para dónde voy a ir, me voy a tomar la ruta que haya, ojalá que sea la más linda también. Y vamos a ver qué onda. Boys, girls, acompáñenme a buscar un cafecito y quería compartirles algo que me salvó la vida en este viaje a República Dominicana. Imagínate estar en medio de un mercado o viajando en bus de una ciudad a otra y de golpe quedarte sin internet. A mí me pasaba siempre antes, cada país un chip distinto, filas eternas y recargas que se acababan justo cuando más las necesitaba. Pero en este viaje cambié juego con Hola Fly, una SIM con datos ilimitados en más de 200 destinos. Solo escaneas un QR antes de viajar y tenés internet desde que aterrizás en tu destino. Además podés comprar solo los días que vas a viajar, 2, 9 o hasta 90 días, sin costos ocultos y con soporte 24/7. Y lo mejor de todo, nunca más quedarte sin conexión en medio de la aventura. Así que si te gusta viajar como a mí, te lo recomiendo como a un amigo. Usa Hola Fly. Te dejo mi link en la descripción y el código KAISI para un 5% de descuento. Gracias Hola Fly por patrocinar este video. Me sorprendió, debo decir, lo moderno y limpio que estaba el metro. Estaba espectacular, con airecito acondicionado y todo. Sí estaba lleno, pero yo calculo que es por la hora también. O sea, es hora pico. Así que, ¿quieren salir? Vengan. ¿Cómo se llaman? Daniela. Taylor. ¿Son amigos? Sí. Una última pregunta. ¿Qué los enorgullece de ser dominicanos? Bueno, soy venezolana, pero me orgullece la cantidad de personas amables y buenas que hay. Ay, gracias, una dulce. Bueno, gente que le gusta salir. ¡Kaisi! Sí, no lo va a encontrar, pero ya le va a aparecer. Hagan que este video sea viral, así le aparece. Uy, mira, te tenés que subir en movimiento. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. ¿A quién habrá que pagarle acá al muchacho? Caballeros, ¿a quién le doy la tarjeta para entrar? Ah, del otro lado, ok. Yo ya me estaba por mandar ahí, nada que ver. A ver, vamos a hacerle unas tomitas igual al teleférico, ¿no? Ah, claro, esta es la fila que tengo que hacer, amigos. Bueno, no sé qué onda voy. Me dijeron que nos metamos directo por ahí y se van a meter conmigo al teleférico. Vamos a ver qué onda. Estamos bien, pasamos. Emily, ¿vos sos de acá de Dominicana? Ajá. ¿Te tomás todo el día el teleférico? No. ¿Hoy por qué lo hiciste? ¿Para conocer? No. Bueno, sí, te lo tomo, no todos los días, pero a veces. Pero a veces, porque es lindo. De hecho, ya están viendo ahí el fondo, está muy bien. Ah, es rapidito. Pero qué bonito, man. Miren esto. Y ahora sí, toca uno de los transportes más especiales de la ciudad, el teleférico de Santo Domingo. Para mucha gente es la forma más rápida de conectar su barrio con el metro y moverse todos los días por la capital. Lo importante es lo que significa. Donde antes había trayectos largos y enredados, hoy hay una línea que une comunidades desde el aire, estación por estación. Pero atento, porque no sabía que ahí arriba iba a conocer a dominicanos que me iban a cambiar para siempre la forma en que yo los veo. Se escucha como que hay unos que están de fiesta ahí, ¿no? ¿Son otro teleférico? Se ríe acá la gente, pero... Ah, son los que viven acá abajo. Pero tremenda fiesta. Además, ¿qué día estamos hoy? ¿Un miércoles? Todos los días. Ah, bueno. Desde las 10 de la mañana hasta el amanecer. Aquí hay fiesta todos los días. ¿Todos los días son muy fiesteros o es la zona esta? Es la zona. Ah, es la zona. Hacen cultos. Ah, mirá, bueno. Tremenda información. Uy, qué vistón tremendo, ¿eh? Encima justo lo agarramos al atardecer de casualidad. Además que uno siempre ve Punta Cana, ¿no? Y no sabe por ahí de estos lugares de Santo Domingo que está espectacular. Ni sabía que había un teleférico, o sea, qué lujo. En Puerto Plata hay uno que es el Todavía es más alto. Claro que sí. Wow, qué locura, ¿eh? ¿Por qué son tan fiesteros los dominicanos? Somos contentos. Nos gusta la rumba. Les gusta mucho, ¿no? Dice, aunque no haya dinero, siempre encuentran dinero para salir de fiesta, ¿no? La fiesta, aunque no haya arroz, siempre hay fiesta. Ah, mira, aunque no haya arroz, siempre hay fiesta. Es buenísimo. Es un frasón, ¿eh? Ah, ok,
llegamos a una parada, por eso se levantó. Muchas gracias a todos, muy amables chicos. Amigos, le pregunto a la chica del lado cómo se llama, me dice Emeline. Y ya me soné y dije, uy, qué nombre tan raro. La chica del otro lado me dice, yo también me llamo Emeline. Y no saben que yo me llamo Emelon. No, mentira. No, vais. No le creo, no. ¿Y cómo es su nombre? Janeri, ¿el suyo? Es Cristian. Un placer. Y un placer. Uy, ahí bueno, seguimos, ¿no? Bueno, por suerte me tocó un lindo vagón, Son todos muy piolas. Yo dije, acá capaz me sacan a las patadas si entro filman. Pero hasta ahora la verdad el dominicano tan buena onda, me han tratado de 10. Esas dominicanas, sin conocerme, me adoptaron por un rato. Me explicaban todo, por dónde bajarme, qué mirar, qué hacer. Y lo hacían entre chistes, risas y esa calidez que te desarma. Y en medio de ruido, de movimiento, yo me encontré sonriendo como si estuviera con amigas de toda la vida, como si por un ratito estuviera en casa. Pero ojo, porque en la siguiente cabina me tocó ir solo y ahí arriba, con la ciudad abajo y el atardecer encima, me agarró un momento que no me esperaba. Pensé que quizás no iba a estar tan bueno porque ya es de noche, pero en realidad está muy hermoso agarrarlo al atardecer, Lo recomiendo. Escuchen, ahí están de fiesta también, Pleno miércoles, espectacular, Huelo un olor a quemadito, me dice, sí, están trabajando. Digo, mientras no sea el teleférico, mira, es acá bajito, ¿no? Increíble, claro, estamos cerca entre todos porque se escucha la música, se huelen los olores. Suena raro eso. Bueno amigos, este es un momentazo porque adivinen con quién me tocó ahora. Con nadie, o sea, lo voy a hacer solo. Que se mueve más, me parece solo, No, qué lindo amigos, no puedo creer. Boys, girls, miren dónde estamos. No, estamos en el teleférico República Dominicana. Nunca me imaginé, qué emoción. Espera, si me paro esto como que hay problemas, no sé, me voy a sentar, ¿no? Uy, parece que sí. Creo que este momento de intimidad lo voy a aprovechar para sincerarme sobre algo. Bueno, escuchen la música, siguen de fiesta, va. Que es que, a pesar de que yo lo tomo como algo normal o intento hacer como que es un viaje común, les confieso que estoy muy emocionado de estar acá. Para los que no siguen el canal secundario, muchas veces había reaccionado a República Dominicana y decía, voy a ir, ya van a ver que vamos a ir, y pensaba que en unos años iba a ir. Nunca pensé que tan pronto. No me voy a emocionarme. Pero wow, estoy tan feliz de estar acá y la verdad que ustedes imagínense un pibe que estaba vendiendo juguetes sentadito en un banquito reaccionando y haciendo directos todo el día, ganando nada, literalmente. A veces cuento la historia, por 3 meses con Leita comíamos solo un plato de arroz al día con pura agua, y ahora estar viviendo todo esto es demasiado, realmente me emociona muchísimo, conociendo a tanta gente buena del mundo, que a veces uno cuando va creciendo y crece en una familia humilde, crece con mucho miedo del exterior y de los otros países y con muchos prejuicios, y me los estoy sacando todos y estoy descubriendo la belleza de la gente en cada país que voy, y que en todos lados está lleno de gente buena en realidad. Quiero aprovechar este momento solo con ustedes acá en el teleférico para agradecerles por todo el apoyo, por todo el cariño y por hacer que tantos sueños se estén cumpliendo y que todo esto sea posible. Muchas gracias, la verdad. No me va a dar la cantidad de videos ni el tiempo que tengo para agradecerles por todo el apoyo y cariño que me dan. Gracias amigos. Bueno amigos, estamos llegando a la próxima estación, así que supongo que se acaba este ratito que tuvimos solos, pero fue lindo, ¿no? Fue lindo. Gracias. Bueno boys, esta parte de recorrido ya nos tocó con compañía. Estamos acá con 4 amigos. Son todos dominicanos. Los veo todos muy jovencitos. ¿Cómo se divierten los jóvenes acá, hermano? Bien, se vive chilling, tranquilo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, ¿cómo se divierten, no? Los dominicanos, siempre que pasamos acá en el teleférico hay música, fiesta abajo. ¿Es un lugar de fiesta duro? Sí.
Hay Esto es- fiesta, hay de todo, Javier. hay de todo. Esto es un país muy caribeño en el cual las personas buscan la forma de despejar su estrés, de cómo celebrar. Un ejemplo, como otro país, usted es mexicano. Argentina. Argentino, sino como otros países que no le da tiempo a la persona a disfrutar, como Estados Unidos, allá mismo en Argentina, en muchos países, que solamente del trabajo a su casa, de su casa al trabajo, ¿usted me entiende? Aquí no, aquí la gente llega de su trabajo y busca la forma de despejar la mente. Por ejemplo, nosotros nos dio para venir para acá, montarnos un rato, a despejar la mente y estamos aquí, ¿usted me entiende? No es como en otros sitios, las personas no saben cómo disfrutar. Aquí el dominicano busca la forma, como sea, esté bien, esté mal, esté como sea, busca la forma. Hasta en los velorios ahora mismo, buscar la forma de Hasta los velorios, esa me sorprendió porque este es los velorios. ¿Qué es lo que hacen? Oh, en los velorios hay una gente muerta, el muerto lo están velando y la gente usted lo ve que compran su cerveza y su cosa, ponen su música Qué y bueno, se ponen a beber. Pero es así, el dominicano es clase A. Es clase A, ¿no? Claro. Bueno, eso es que digo yo, vos sabés que nosotros por ahí tenemos algunas cosas como de mucho lujo, una cosa que nosotros presumimos mucho los argentinos, ¿viste? Y somos muy orgullosos de nuestra patria. Pero es verdad que no sabemos disfrutar como ustedes, hermano, ¿eh? Se nota que usted, eso, ¿no? El dominicano se sube acá y está chill, se la pasa bien. El argentino va estresado, pensando en el trabajo, en cualquier cosa. Por ejemplo, tú estás aquí y tú te tienes que volver a tu país a trabajar, ¿verdad? Yo trabajo mañana, pero la tarde la tengo libre. Puedo hacer lo que yo quiera. Ahora ustedes vienen para acá y ustedes no se quieren regresar. Porque les gusta el ambiente de aquí, les gusta estar aquí. Les gusta la comida, todo lo que tenemos aquí, a ustedes les gusta. Ahora nosotros vamos allá y ya queremos estar aquí porque es diferente. Esto es un país muy libre, muy libre. Muchos gringos se vienen a vivir acá por eso también, ¿no? Porque se lo pasan de lujo. No, y no tanto de lujo también. Diversos sitios que le ofrece el país para disfrutar, para pasársela bien. Tenemos ahí Punta Cana, tenemos ahí la misma zona colonial que está aquí en la capital. Tenemos Puerto Plata, tenemos el mismo Dajabón para allá, para el sur. Tenemos Barahona. Tenemos muchos sitios que a los gringos les gusta venirse a solear, no a los gringos, hasta los latinos que viven fuera de República Dominicana les gusta aquí por lo diverso que le ofrecemos para pasar con su familia y eso. Hey, muchísimas gracias, hermano, te pasaste, ¿eh? Está bien, hermano, estamos para eso. Estábamos hablando acá con el brother un poco sobre los gobiernos de Dominicana y Argentina y me hizo un comentario sobre Bukele que me sorprendió. ¿Qué es lo que me comentaba? No, yo le comentaba sobre Bukele, que es un presidente que supo cómo formar su gabinete de gobierno, supo cómo ser presidente y cómo lidiar una nación. Porque vemos que lo que era El Salvador antes, que estaba lleno de las personas no podían tan tranquilas, tenían un desasosiego, estaban siempre por las bandas que tenían, pero vemos que es El Salvador ahora, tiene una de las bibliotecas con más tecnología, tiene un presidente que se puede reelegir durante 20 años y durante 20 años va a seguir ganando. No porque es un dictador, sino porque el pueblo lo quiere por el trabajo que ha hecho. Porque si viene otro gobierno a El Salvador, yo como dominicano puedo decir que si viene otro gobierno, no como el de allí Bukele, puede ser que El Salvador vuelva hacia atrás. Y este hombre lo ha llevado a El Salvador a un estatus bien grande como para que venga otro que salga de la nada a volverlo hacia atrás, enterrarlo. Un presidente muy bueno, así que valórenlo y si lo pueden volver y dejarlo ahí, déjenlo ahí porque así que su país va a seguir hacia adelante. Hermano, un brother muy pensante nos tocó porque ese es el principal miedo, yo siento, de los salvadoreños, que cuando cambie de gobierno, ¿qué va a pasar? Déjanos tu hipótesis en los comentarios, ¿eh? Empezamos este viaje preguntándonos qué era realmente Santo Domingo. Hoy creo que la respuesta no está en los lugares, está en la gente, en cómo te hablan, en cómo te ayudan sin preguntarte de dónde sos, en cómo se ríen, incluso en medio del cansancio. Caminé barrios modernos, tomé transporte público, miré la ciudad desde arriba, pero lo que me llevé fue algo mucho más chico y más grande a la vez. La certeza de que un país se vuelve grande cuando su gente hace sentir chico al miedo y grande al corazón. Si sos dominicano, esto no es un halago, es un espejo. Y si estás mirando desde otro lugar, ojalá te lleves una idea simple. Tal vez no podamos cambiar todo, pero siempre podemos ser esa persona que hace que el otro se sienta en casa. Pero no te vayas, porque en el próximo episodio, después de una llegada caótica, un accidente en el bus, discusiones, miedo y una primera noche que me hizo dudar de todo, amanezco en Punta Cana preguntándome si este lugar era realmente para mí. Salgo a buscar un café, a caminar sin expectativas y empiezo a encontrar otra cosa, personas que ayudan, gente que trabaja duro, charlas inesperadas, risas, contradicciones y humanidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias Solafly por patrocinar este video.